pedimos, Padre, que tú, Señor, después de adorarte, hables a tu pueblo, Señor. Hables a tu iglesia, bendito Padre, sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y dirección y discernimiento sujetos a usted, Señor Jesucristo. Lléneme de su gracia, lléneme de su amor, lléneme de su dirección, pero sobre todo, Padre, que usted hable para que la palabra que usted habla no regrese vacía, sino cumpla el propósito para el cual usted nos da. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pues Dios siempre está hablando, siempre, ¿verdad? De muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que aprender lo que Dios quiere, como siempre les he venido enseñando. Dios quiere que tú sepas que tú eres su guerrero y guerrera, y que todos los días debes vivir con una actitud de guerra, porque si tú vives pasiva no vas a poder conquistar, no vas a poder avanzar. Entonces, Dios siempre nos ha encargado a nosotros hablar sobre la identidad de un hijo de Dios. Ya la palabra cristiano, pues sí está en la Biblia, pero realmente la identidad es hijo, hija de Dios. Entonces, pidiendo la dirección al Señor por las batallas y luchas que no solamente ustedes, sino los pastores, ¿verdad? Que pues tenemos bajo cobertura, están pasando unos unas batallas, otros de otras. Entonces el Señor quiere que tú entiendas que el camino de Dios es fácil para el que ama a Dios. El camino de Dios es fácil para el que ama a Dios. Amén. Pero para el que no ama a Dios, pues nunca va a poner al Señor en primer lugar. Entonces, cada siervo o sierva, antes de su llamado, cruza desiertos. Desiertos. Y entonces, allá discipulando a otros pastores y otros pastores que va a traer, que pues Dios quiere, dice que pues les muestra que aquí es su cobertura. Pues yo no lo tomo a la primera, sino me meto en ayuno, oramos, porque realmente tiene que ser la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, desierto, ¿qué es un desierto? Es un lugar, en el desierto de Sonora, aquí cerca de México, pues es un lugar donde hace mucho calor, es un lugar donde pues no hay vegetación más que la vegetación que corresponde al desierto. Podemos decir que no hay agua en los desiertos del Sahara, pues allá usaban a los camellos para matarlos y agarrar el agua de ahí en un determinado momento. Entonces, en un desierto, espiritualmente hablando, porque estamos describiendo de un desierto natural de la tierra, pero en lo espiritual se refiere a ser probado, como el oro. Y el ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue probado en el desierto. Y entonces el Señor quiere enseñarte hoy las 17 estrategias que Satanás ataca en el desierto y cómo vencerlas en el desierto, ¿verdad? Y por eso se ha predicado que en la iglesia o los desiertos solamente pasan los verdaderos guerreros. Y efectivamente así es. Otra es que se habla de que Dios da las más grandes batallas a sus mejores guerreros. Y efectivamente así es. Eso sí me lo ha enseñado el Señor. Y en el sentido de cómo vencer, pues vemos, conforme a la palabra que vamos a ver, que estar lleno del Espíritu Santo. Lo primero, estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Segundo, obedecer a nuestro Dios sin razonar. Tercero, tener conocimiento de la palabra, ¿sí? Y cuarto, refutar. Refutar es decir que el enemigo va a venir con argumentos y tú debes decir, escrito está. También refutar, ¿por qué? Porque el enemigo refuta. Y entonces, hace mucho tiempo entendí que el cristiano debe aprender a ser un guerrero de verdad. ¿Qué es un guerrero de verdad? Que debe estar listo todos los días para la batalla, que debe estar todos los días listo para predicar, que debe estar todos los días listo para enseñar, de acuerdo a la asignación y al ministerio que Dios le entregó. Y entonces, hacer lo que te manda hacer el Señor cuesta.
lágrimas, cuesta dejar todo, cuesta ser constante y persistente. Entonces, vamos a ver conforme a la palabra. Pero antes de entrar, el Señor hablando, ayer me preguntaban dos pastores unos sueños, porque le decía que cuando era oveja, pues tenía sueños. El pastor, en lugar de ayudarle, pues no le hacía caso, nunca. Pero hoy te quiero decir que como aquí es una iglesia de restauración de todas las cosas, Dios sigue hablando a través de sueños. Fíjate, sueños y luego visiones, ¿sí? Como vamos a ver aquí, que el enemigo te muestra por momentos. Entonces, Dios quiere que tú seas lo que Dios dice que eres, y eso hagas. Entonces, hay sueños recurrentes. ¿Qué es recurrente? O frecuentes, en pocas palabras, que Dios te habla en sueño, te despiertas y te vuelves a acostar y vuelves a soñar lo mismo, la continuación. Yo he pasado, apenas pasé unos. ¿Y qué es? Y en la palabra vemos que Dios escribe en una parte de un libro y luego en otra parte de su libro afirma lo mismo. Es decir, habla y afirma. Y cuando Dios se presentó ante Moisés, dijo: yo soy, el primer pronombre. En español, en la materia de la escuela, en la materia de español, ves los pronombres, ¿verdad? Y dentro de ellos, el primero es yo. Y aquí el Señor también se presenta como la divinidad que ahora vimos de yo soy el que soy. O sea, como diciendo, es que no entiendes, es que el pueblo de Dios no entiende a la primera, tiene que estar hablando de muchas formas. Entonces, lo que vamos a ver es recurrente en la palabra, está en el libro de Mateo y está en el libro de Lucas. Y entonces vamos a entrar a la palabra. Entonces, vamos a ver la escritura, qué nos dice, ¿verdad? De lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, el primer ataque es el hambre. El segundo es el enemigo te ataca con hambre. El segundo es que el enemigo ataca tu identidad. Lo tercero es que él pone en duda el poder que tú tienes, que te ha delegado Dios. El tercer ataque. El cuarto ataque es cuestionar el conocimiento que tú tienes de Dios. El quinto ataque es minimizar lo que tú eres. El sexto ataque es que te ataca con tentación. El séptimo ataque es que te ataca tu adoración. El octavo te ataca ofreciéndote riquezas. Te ataca cuando tú te humillas y te postras a Dios. Él no quiere que tú postres y humilles a Dios. Te ataca con tu rendición a Dios. Te ataca ofreciendo su gloria, el enemigo, ¿sí? Te ataca con la palabra de Dios, ¿sí? Te ataca con el conocimiento de Dios. Te ataca ofreciendo su poder. Te ataca usurpando el lugar de Dios. Te ataca buscando adeptos, ¿sí? Y te ataca tu asignación. Esto debe de quedar bien claro, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en San Mateo capítulo 4, versículo del 1, vamos a ver del 1 hasta el 25, ¿sí? San Mateo capítulo 4, versículo del 1 hasta el 25, ¿sí? Entonces, tentación de Jesús, ¿verdad? Tentación de Jesús, ¿verdad? Vemos aquí que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La primera ataque es tentación, la tentación. Como decía la hermana, que el enemigo la atacó con tentación, pues el pecado de caer podemos decir, en prostitución, ¿verdad? Entonces, para ser tentado por el diablo, ¿sí? Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿sí? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta ahí vamos a ver ahorita, hasta el 11. ¿Sí? Entonces, desmenuzándolo, porque el Señor quiere que desmenucemos, ahí está revelada todas las estrategias y ataques de Satanás que Jesús pasó en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches. Y el Señor me está diciendo también que para tú vencer en los desiertos tienes que ayunar. Es decir, estar lleno del Espíritu Santo, ayunar, conocer la palabra de Dios, conocer a tu enemigo, porque esto nos habla de cómo opera el enemigo en los desiertos, cómo opera Satanás en los desiertos, y cómo nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro Dios, como Jesús venció, así también nosotros vamos a vencer, ¿sí? Entonces, esto también está ¿dónde? Vamos ahora a la palabra de Dios, en Lucas, San Lucas, ¿sí? Vamos a ver, San Lucas 2, vamos a ver San Lucas 2, ¿sí? No es ahí, 4. Es 4. Lucas 4 del 1 al 13. ¿Lucas qué? San Lucas 4 del 1 al 13. Vamos a ver San Lucas 4 del 1 al 13. ¿Sí? San Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. También ahí está la tentación de Jesús. ¿Por qué crees que el Señor nos habla en 2 libros? ¿Por qué crees? A veces yo siempre en los seminarios, en la cuestión cuando estudiamos teología, yo siempre preguntaba estas preguntas. ¿Por qué el Señor escribió en 2 libros lo mismo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, como sabemos que nosotros al predicar en la homilética sabemos que es una rama de la teología y que la homilética viene del griego homileticus, que significa conversar, que significa reunirse, conversación, y que cuando les enseñamos a los pastores cómo organizar su predicación, ¿verdad? ¿Qué tipos de predicación? Es ahí donde nosotros le enseñamos por qué hay pasajes bíblicos en la Escritura, por qué un sermón es bibliográfico, uno es positivo, uno temático y otro usando un texto bíblico. Entonces, cuando no estudian, pues dicen, es que ese nomás es palabra de hombre, porque ahí nuestro apóstol, él usaba a veces de un texto bíblico, predicaba, con un texto bíblico. Los metodistas, ellos también con un texto bíblico predican. Un solo texto bíblico. Entonces yo no entendía, pues como dice la hermana Gloria, vas creciendo, vas caminando. Y yo decía, pues ¿cómo es esto, no? Y entonces, cuando ahí vemos que en el Mateo y en San Lucas está escrito también, entonces, ¿tú qué crees que el Señor nos trata de decir? O nos dice, más bien nos dice, porque eso es lo correcto, nos dice. Pues porque nosotros entendamos que es caminar y seguir de la mano del Señor implica que vamos a ser probados como el oro, que el enemigo no va a querer que tú sirvas a Dios, que el enemigo no va a querer que tú adores a Dios, que el enemigo no va a querer que tú conozcas la identidad que tú tienes en el reino de Dios.
que el enemigo no va a querer que tú leas la palabra de Dios, que el enemigo no va a querer que tú conozcas la palabra de Dios, que el enemigo no va a querer que tú con la palabra de Dios les digas a los mormones, a los testigos y a todas las sectas del infierno que son mentiras. Porque antes yo decía, es que la palabra de Dios se defiende sola, es la verdad, no necesitamos defenderla. Pero ya después me dijo el Señor, así como te uso para predicar, también tú tienes que refutar al enemigo que viene usando una parte de mi palabra, pero después saca su libro del mormón o saca su atalaya, por ejemplo. Entonces tú tienes que aprender a defenderte. La iglesia, en la mayoría de la iglesia no se le enseña eso. Y por eso desde niños ellos están así y el maestro le dice lo que quiere y ni siquiera salen a hablar. No, nosotros Dios nos mandó a defender, en pocas palabras, hablar la palabra de Dios y aprendernos a defender, porque esa es la identidad de un hijo de Dios. La identidad de un hijo de Dios es que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Nosotros somos creación, nosotros somos hijos de Dios, pero también Dios nos dio ese ADN, esa identidad para saber quién está hablando, para saber qué me está diciendo el enemigo, mandando a decir, usando la boca del impío, porque la lucha es espiritual, no con la carne. Y entonces cuando eso entiendo, sé que todos los días tengo que tener una actitud de guerra, una actitud de saberme defender. Por eso tenemos la armadura. Por eso Dios nos dio una armadura para sabernos usarla y emplearla. También cuando yo estudié sobre la armadura, no entendía, ¿no? Y el Señor me lo explicó. Acuérdate cuando estabas en el mundial, cuando eras maestro de artes marciales, llegabas al gimnasio, te cambiabas, te ponías tu dogo, tu uniforme, y tu cinta y tus tenis, o solo que pateabas el costal. Esa no es la armadura. No es ponértela, vestírtela nada más. No. Cuando vienes a mí, dice el Señor, yo te desvisto de la inmundicia y de todo lo malo, te desvisto. Y te visto de mi presencia, de mi santidad, de mi poder, de mi gloria, de mi honra, de mi identidad. De tú Amén. Y yo somos hijos de Dios, que quede claro ya para que cambie siempre eso. Soy hija de Dios. Amén. No es que yo soy cristiano. No, eres hijo de Dios, porque esa es la identidad de hijo. Y entonces, ¿por qué crees que vamos a detallar y me desmenuzar? ¿Por qué crees que el enemigo, si eres hijo de Dios, estaba atacando la posición, el lugar, la identidad de nuestro Dios? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ahorita leer esto todo y después vamos a desmenuzar. Tentación de Jesús, ¿verdad? San Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, ¿la batalla dónde fue? En el desierto. ¿Sí? En el desierto. Por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo lo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, fíjate, y le mostró que en un momento, podemos decir en un instante, ¿sí? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, le está dando poder, y toda la gloria de las riquezas, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Si te das cuenta, el enemigo conoce la palabra. Así es. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Entonces, vemos que como el ataque en el desierto. ¿Sí? Entonces, naturalmente, no cualquiera puede servir a Dios, naturalmente. Por eso, si se dieron cuenta, ya ni yo estoy aquí en la alabanza, ya estoy allá. ¿Por qué?
porque yo tengo mucho temor de cuidar el lugar santo. Cuando nosotros cuidamos, bueno, les digo eso para que lo entiendan, porque en la restauración de todas las cosas, pues ya no hay lugar santísimo, ni lugar santo, ni atrio, sino que eso era en el tabernáculo, eso era antes de la venida del Señor. Bueno, cuando vino el Señor rompió el velo, y ahora ni altares, porque también la mayoría de las iglesias dicen, ay, ven al altar, pero si era eso antes, cuando el Señor no ha venido. Entonces aquí se habla de la restauración de todo, de todas las cosas, y entonces altares tampoco ya no hay, ¿sí? Pero bueno, hablando conforme a lo que estamos viendo, vamos a Mateo, ahora vamos a San Mateo, que ya leímos al principio, al 4, para desmenuzarlo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La primera ataque es tentación, la tentación. ¿Sí? La tentación puede ser del alcohol, de una mujer, de cualquier índole. ¿Sí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. A mí me ha pasado porque yo no entendía esto. Antes yo decía, bueno, pues el hambre es algo natural que puso en mi corazón Dios, o en mi espíritu, para yo saber cuándo tener hambre. Pero ya cuando te metes en ayuno, te das cuenta que el enemigo te ataca con hambre. Y entonces ya discerní. Porque antes yo decía, bueno, eso de hambre pues es normal, el cuerpo va a pedir. Pero no, entendí que sí ataca con el hambre. Y antes, cuando estaba principiando en el cristianismo, yo decía que los pensamientos malos eran míos. Y hasta eso yo le pedía perdón a Dios. Pero ahora que estoy en el camino de Dios, he entendido que el enemigo me pone malos pensamientos y que yo no les tengo que dar cabida, renunciar a esos malos pensamientos y destruirlos. Todos los días tienes que decir, yo renuncio a los malos pensamientos y los destruyo en el nombre de Jesús y desato los pensamientos de Cristo y tengo la mente de Cristo. ¿Verdad? Entonces, ahora entendí que sí ataca con hambre, ataca con tentación, ataca con hambre, ¿sí? Y en el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo, estaba atacando su identidad, la deidad, la posición en lugar de Dios. Y por eso cuando un ministerio reciente empieza a predicar, viene gente y le dice, tú dices que ser evangelista, tú dices que eres pastor, tú eres que dices ser que eres maestro, tú dices ser que eres profeta, tú dices ser que eres apóstol. Entonces, tú dices ser que eres hijo de Dios. Así el diablo va a usar a los impíos. Tú dices ser que eres cristianito, y te va a decir cristianito, va a usar la palabra hito, pastorcito. Yo, un siervo que estoy discipulando de Japón, me decía pastorcito. La primera vez me enfurecí. La segunda, bueno, es que, pero ya después entendí que, pues él no lo hacía con ningún, ¿cómo te diré? Con ningún afán de molestarme o minimizarme, sino que así estaba acostumbrado a eso, pero ya yo después le aclaré. Es como aquel que llega a la iglesia y dice, mi Diosito me salvó. Mi Diosito, chiquitito. Y llega gente que está alcanzando a Dios, llega a la iglesia y dice eso. Mi Diosito. Borra aquí, entonces hay que quitar eso de nuestro lenguaje. Porque eso el enemigo quiere que tú digas y yo diga de mí. No, yo soy hijo de Dios. Dios me ha dado poder, me ha dado autoridad. Tengo la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Mi mente está guardada por la sangre de Cristo. Es declarar y derribar malos pensamientos. Entonces, si tú eres hijo de Dios, atacando la identidad de nuestro Dios, el lugar, la posición de nuestro Dios. Y el enemigo va a decir, tú eres hijo de Dios, ¿dónde está tu Dios? Dices que te sirve un Dios todopoderoso, pero no tienes ni para comer. Dices que tienes un Dios todopoderoso, pero mira, estás en el hospital. Dices que eres un hijo de Dios y caíste en la cárcel. ¿Sí me entienden?
minimizan. Por eso nosotros, cuando empezamos el ministerio, aprendimos que el enemigo siempre va a tratar de frenarte de esa forma. Yo nunca ni mi esposa hemos dejado nuestra asignación ni posición. Profetas y apóstoles. Y si viene una gente que no cree, ese es su problema. Si viene una gente que duda, ese es su problema. Si viene una persona que cuestiona, no me preocupa, porque eso no me interesa lo que diga él. Me interesa lo que dijo Dios de mí y para qué me llamó, Amén. por qué me dio eso, Gloria a mi Dios. esposa y yo, y por qué nos está respaldando. Porque no fuimos nunca nosotros, nunca quisimos servir, es más, unas luchas tremendas. ¿Y por qué ahora estamos sirviendo? Entonces, pero tú tienes que también entender que no te engañe el enemigo de que diga, no, vas a esa iglesia pero es tu pastor. Nosotros no creemos en apóstoles, menos en profetas. Pues tú debes decirle, eso será allá en tu iglesia donde te enseñaron eso, porque no te han enseñado todo. Porque cuando tú abres tu corazón y tú dices, mi apóstol, mi profeta, vas a recibir eso. Tú eres un evangelista, al rato que vayas allá, tú tienes que decir, yo soy evangelista, y si eres maestro, soy evangelista y maestro de la palabra. Porque eso te llamó. Amén. Pero tú tienes que creerlo. Sí. Tú tienes que creerlo, moverte ahí, en esa posición y asignación. Porque si tú estás viendo cómo usó el enemigo contra nuestro Dios, imagínate con nosotros. Tú eres lo que dice Dios, los ministerios que Dios te dio. Sí, amén. Así debes hablar, así debes de ejecutar la autoridad y el poder y moverte. Pero tienes que abrir tu corazón. Por eso yo les digo allá, o cuando alguien me invita, ¿creen en apóstoles y profetas? Los 5 ministerios, no, pues sí, pues vamos. Porque van a recibir todo. ¿Creen en apóstoles y profetas? Señor, ¿qué hago aquí? Ve, enséñales que sí existo y que yo los mismos los constituí. Y así he ido, con esa lucha he ido. Y realmente hablan, pero ya después dicen, no, pues realmente sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo cuestiona y nos reta para saber si realmente tenemos poder. Porque ahí estaba retando a nuestro Dios diciéndole, si tienes poder también, di que estas piedras se conviertan en pan. Por eso yo siempre les he dicho, tú tienes que, dice Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Lucas 10:19, toda potestad me ha sido entregada, toda potestad, ¿verdad? Y luego dice, y nada te hará daño. Nada te hará daño. Entonces, si tú y yo no sabemos que Dios nos ha dado poder y autoridad, vas a ser un títere, vas a ser un trapeador, vas a ser una marioneta de todos los hijos del diablo. Y entonces ellos te van a mandar y te van a hacer lo que quieren. Pero yo una vez le dije a mi hija, Vilma, tú eres hija de Dios. Y no debes dejar que te acusen y que nomás estén hablando, porque tú eres hija de Dios, tienes que pararte firme, verles a la cara, mirándolos seguramente, firme, y hablar y defenderte. Entonces cambió desde ahí y estrategias. Pero si no enseñamos a defenderte, el enemigo va a... ¿Por qué crees que Dios te dio poder a ti y a mí? ¿Nada más para guardarlo? No. ¿O por qué nos dio si Él es Dios y Él puede hacerlo todo? Porque hay unas cosas, la mitad de todo tenemos que hacer. Él hace la otra parte. Entonces por eso te da dones y ministerios. ¿Pero para qué? ¿Y poder para qué? Para echar fuera demonios, para sanar, para hacer milagros, para resucitar muertos. Sí, amén. Pero ese poder no lo pueden ejercer todos cuando están en el pecado, cuando no son obedientes, cuando no venimos a la iglesia constante, todos los cultos. Por eso les he dicho, aquí todo va a estar, nomás métete al orden y listo. Allá afuera empieza, se entrena, se prepara en el púlpito, porque Dios nos llamó a restaurar el púlpito, su diseño original, y ahí se prepara el evangelista, el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta, ya.
porque allá se quiere, y así dice la Biblia. Ya después aquí en las cuatro paredes, ya, pero después de que ya pasó allí. Entonces, cuestiona el poder que Dios te ha entregado, me ha entregado. Y no solamente eso, dice el Espíritu ahorita, cuestiona mucho y ataca mucho cuando tú ejecutas el poder que Dios te ha dado, divino, para echar fuera demonios, para sanar, para profetizar, para hacer milagros, para resucitar muertos. Por eso el enemigo odia a los profetas y apóstoles, porque sabe que donde van todo se va a ir de Satanás. Solamente va a estar la presencia de Dios. Y todo lo oculto va a salir a la luz, porque la profecía es Dios hablando, porque Dios es el profeta. Él es el apóstol, maestro, evangelista y pastor, Dios. Cuando yo enseño eso, yo les enseño eso. Entonces, si tú estás en esta iglesia, pues es una iglesia viva, es una iglesia que cree en toda la palabra. Y ahorita que ya estabas introduciéndote en que nosotros no festejamos la Navidad pagana, vas a llegar a otro conocimiento más profundo que muchas se mezclaron ya. Entonces, aquí, cuando nosotros no nos mezclamos, también tenemos ese poder. Y ese poder lo podemos ejercer a todo momento, a todo instante. No dejar que el enemigo diga, porque ves que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate el diablo cómo le decía al Señor. Y así te va a venir a decir a ti. Entonces, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es Dios y Él conoce toda la palabra que es suya. ¿Y por qué crees que nos las dejó en papel? Pero Él es lo que dice aquí Dios. Dios, esta es su boca. Esta es su boca. Esta es su palabra. Amén. Entonces, si esta es su boca, esta es su palabra, este es su conocimiento y su sabiduría, ¿por qué crees que el enemigo está diciendo ahí? ¿Sí? Primero le dicen el 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Satanás hablando, y aquí ya hablando en el cuarto, Cristo. ¿Sí? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién habló aquí? En el 4, Jesús. Dios, que vino en carne. Porque nosotros tenemos que saber que Él, siendo Dios, vino en carne. Y así como tú y yo, que a veces tienes sueño, que a veces tienes hambre, que ya vimos que siendo Dios tuvo hambre. Imagínate tú que es que el Señor no sabe lo que pasamos cuando estamos solos o cuando estamos pasando problemas o situaciones. Él lo padeció, Él lo vivió. Por eso Dios siempre habla con ejemplo y nos enseña que obedezcamos siguiendo su ejemplo. Porque Él nunca habló algo que no hizo. Así es. Él siempre nos puso el ejemplo. Y para que tú y yo tengamos autoridad tenemos que poner el ejemplo. Porque ¿cómo puedes tú hablar de algo que no tienes ejemplo? O de algo que no has hecho o no tienes. El orden del servicio a Dios es que tú estés sirviendo a Dios conforme al orden de Dios, pero conforme a de ser ejemplo. Les he dicho a los pastores, tú no puedes decir esto, pero cuando tú no has sido fiel en las finanzas, ¿de qué vas a hablar? Si tú no haces en tu iglesia eso, pues ¿cómo estarán los demás? Porque todos los demás están como los pastores o apóstoles que tienes, como ellos están, tú estás. Así es que tú ora, que en la congregación que estás, de la cobertura, de la Iglesia Espíritu Santo, Iglesia Buen Pastor, Torre Fuerte de Jacob, allá en España, en Perú, que ellos estén bien los pastores, porque si ellos están bien, todo está bien. Así es. O si ellos se están esforzando, también los demás van al nivel. ¿Sí? Entonces, dice, él respondió y dijo, escrito está. ¿Por qué crees que si Dios sabía que esta era su boca, y por qué crees que le dijo al diablo, escrito está? ¿Por qué crees que Jesús le dijo al diablo, escrito está?
Porque Dios estaba diciendo que lo que él estaba hablando, Satanás, era una mentira que Jesús, cuando dijo escrito está, estaba derribando sus mentiras. Es decir, estaba diciéndole, ¿qué no sabes que tú eres creación y yo soy tu Dios? Pero vamos a ver más adelante que el enemigo usurpa el lugar del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo del templo, anteriormente, allá por Israel, es arriba, es el techo. Es, por ejemplo, si tú te digo, a ver, súbete arriba del techo de esta casa. Es el pináculo, ¿sí? El techo, ¿sí? Pero ¿por qué no le enseñó desde abajo? ¿Por qué arriba del techo? Sí, porque el enemigo siempre quiere sentirse que él es el dueño de las alturas, cuando el dueño de las alturas y de todo se llama Jesucristo. Jesucristo reina, gobierna, rige, tiene dominio. Desechemos las herejías de años, siglos en la iglesia. Ay, Señor, toma el control de mi salida, voy a salir. Toma el control de mis finanzas. Dios no controla. Si controlara, no estaría sentado en su trono. Porque tú le estás diciendo, toma el control, entonces no está Dios en su trono, no está sentado. Dios no controla, Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Pináculo, ¿verdad? Del templo, en el 5. En el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, de nuevo le está cuestionando a la identidad del Señor. Échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. De nuevo, en el 6, el diablo cuestionando la identidad de Dios. Y el diablo está hablando un pasaje bíblico, como conociendo la palabra, y con la palabra en una partecita, la está usando para engañar a Dios. Pero Dios no le puede engañar a nadie. Entonces, hay que anexarle ahí que también el enemigo trata de engañar usando un versículo de la palabra de Dios para confundirte, ¿sí? Y dice, ¿y qué le dijo a nuestro Dios? Jesús le dijo, escrito está. Escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Escrito está, como diciéndole, ya derribo tus mentiras. Y ahora dice la palabra de Dios. En el 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El enemigo te ataca como ofreciéndote riquezas. Y dice ahí la gloria de ellos. Siempre les he dicho que si Dios tiene su gloria, el enemigo siempre trata de copiar. Tiene también su gloria. Todos los que adoran a la muerte les engaña que van a prosperar, que los va a proteger. Pero después que se salen de ahí, dice que siempre muere uno de ellos, de su familiar. ¿Por qué? Porque el diablo no te regala nada y el diablo es mentiroso, es padre de mentira. Él no puede hacer milagros ni protegerte, él está derrotado absolutamente, Satanás. No tiene ningún poder ni autoridad. Solamente el que nosotros le damos por el pecado, la desobediencia y rebeldía a nuestro Dios. Así es. Entonces, Jesús, y luego en el 9, entonces te ataca y te mostró todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos. Te ataca ofreciendo su gloria del enemigo, ofreciendo según él riquezas, pero si no son de él. Así es. Las almas no son de él. Aquí hablamos de la restauración de todas las cosas. ¿De quién son el oro y la plata? Dicen Ageo que de Dios. Amén. Entonces, ¿sabes por qué los impíos tienen más que los hijos de Dios? Pues para empezar, nosotros no creemos que Dios nos llamó a ser millonarios en el sentido de vivir para Cristo y morir para Cristo. Pero también todo lo que tuvo Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob, fueron supermillonarios, bendecidos.
en bienes, en riquezas. Eso no quiere decir que todo el tiempo voy a estar hablándote de eso, ¿no? Pero sí, cuando tú no eras hijo de Dios, vivías en la maldición. Cuando tú fuiste alcanzado por Dios, hay un cambio y empieza la bendición. Por eso dice el Señor en Deuteronomio, si oyeres y si obedecieres, todas estas bendiciones serán para ti. Así es, amén. Pero si tú no oyeres, si no quisieres, No obedecer. tú eres rebelde, serás maldito. Porque maldito es maldición. ¿Verdad? Ya es sueño, ¿verdad? El enemigo poniéndole sueño. ¿Verdad? Ahora, dice la palabra de Dios. Ya vimos que te atacan ofreciéndote riquezas y gloria de esas riquezas. Y ahora vamos a ver en el 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Me adorares. Bueno, o sea, así es que hay que postrarnos más y que se desgregue, porque cuando te ve el enemigo, estás postrado, ¡ay! Ya se va a humillar y postrar ante Dios. Y pues, si tú no lo haces, te invito a que lo hagas. Y el que ya lo hace, pues gloria a Dios, más humíllese, que se desgreñe el diablo. Decía un siervo, me mostró a Dios que el enemigo se molesta cuando yo le doy gracias a Dios por todo. Pues ahora darle más gracias a Dios de todo, para que se moleste más. El enemigo no quiere que le des gracias a Dios. Gracias por la vida, gracias por la casa, gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por los asuntos de nuestros hijos, gracias por la victoria de nuestros hijos, gracias de todo, de todo. Y en cualquier circunstancia, porque yo lo he pasado, ay, le digo a mi esposa, ahora no, nomás voy a dar unas vueltas. Dale, gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Y antes el enemigo que ponía desánimo, me entristecía. Ahora ya no. Entonces hacer lo contrario, porque cuando tú haces lo contrario, el enemigo quiere que tú te enojes, el enemigo quiere que tú le pegues a tus hijos. Acuérdate que no tienes que pegarles, tienes que enseñarles, educarlos. Cuando se trata de corregir, pues uno a su nivel, a su tamaño, ¿verdad? Porque sí hay que corregir. Pero hay gente que cuando no, Dios mostrándome que cuando yo no era hijo de Dios, no era cristiano, yo veía cómo mis padres se peleaban. Y el enemigo, ¿quién los hacía pelear? El enemigo. Y el enemigo riéndose, ya los hice pelear. Y riéndose. Y luego, pues yo no conocía quién era mi enemigo. Me meto y también salgo en medio por defender a mi madre. Hoy quiere decirte el Señor que ya no dejes que el enemigo haga eso. Porque cuando tú le das lugar a la carne y a él, entonces tú estás peleando con carne, con lucha, con hablar. Mejor pelea ayunando. Voy a ayunar para que lo liberte, para que quiebre esto, para que no diga groserías, para que no se enoje, no sea rebelde. Ayunar, orar. De esa manera vencemos. Entonces, ya no tienes que tú estar cayendo en eso. Estrategia del enemigo, hacerte pelear. Ahora dice, entonces ataca tu adoración. ¿Sí? Por eso crees que ahorita hablando de esto, ¿por qué crees que la fiesta pagana el enemigo la inventó? Para que adore ese muñeco de yeso. Ay, lo van a comprar y luego dicen, ay, mi niño Dios. Pero es que el enemigo quiere que de esa manera lo adore. ¿Por qué? Porque el Señor, ya vimos que en Éxodo, el Señor molesto y furioso que tengas otros dioses ajenos, cuando la adoración nada más le corresponde a Jesús. Entonces, ahí estamos viendo que el enemigo ataca tu adoración. Así es. Y tu posición de adoración y rendimiento a Dios. Cuando tú te postras, el enemigo se desgreña, se enfurece. Cuando tú estás parado, sí quiero, porque no sirve a Dios con temor y temblor. Por eso hay que humillarnos. Así es. ¿Sí? Entonces, y que nuestra adoración, cuando llegues a tu casa, pon alabanzas. Estás haciendo tu trabajo, pon alabanzas. Así es. Todo el día.
Y vas a ver si no va a haber batalla, porque le dices, apaga la alabanza. No, ya me cansé, ya lleva muchas horas. Así que pasamos hace tiempo. Ahora ya no, pues sigue la batalla con mi esposa, ya ponía todas, ya apaga, ya quiero descansar. Pero es el enemigo. El diablo. Entonces, sí, por eso hay muchos cristianos que no les han enseñado esto y son taxistas y van manejando y llevan música de él. Ahorita encontré uno allá afuera, ayer, antier. Dice, ¿por qué estás? No, bueno, ese fue cristiano hace tiempo, ahora no. Yo le estoy tratando de que vuelva al camino. ¿Por qué estás así? Ah, es que se murió el que me cantaba. ¡Chente! Ya siempre es un griego, ¡qué idólatra! Fíjate. Y yo le decía, no, pero deja de eso. Hay otros que son cristianos en la iglesia, escuchan alabanzas, pero fuera de su casa están escuchando metálica, música satánica, Así es. simbología satánica. Es para ustedes, hijos, y para nosotros. A mis hijos les estoy enseñando. Nada de figuras satánicas en el WhatsApp, en el Face, en tus libros, en tu mochila, en tu ropa, nada. Tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que lo adores con simbología satánica. Música metálica. Y con esa música, la simbología satánica. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando tú ya no... Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, te voy a comprar ropa, pero no va a tener nada. Sí. O que tenga un oso, que tenga un león, que tenga un águila. Sí. Pero hay que discernir, porque también hay animales del enemigo como hay animales de Dios. Aunque Dios creó todo, pero el enemigo ha usurpado y ha querido consagrar animales. La serpiente es Satanás, es un animal. ¿Sí? El dragón. Entonces, cuando tú haces eso, ya el enemigo no va a poder hacer nada. Porque él se mete sutilmente que tú metas anatema. La muerte. No más, pues sí, muchas cosas, ¿sí? Entonces, te ataca ofreciéndote riquezas. Mira, ya no vayas a adorar a Dios. No te vayas a congregar. Mira, mejor ven a trabajar. Mira, te voy a dar esto. Mira estas camionetas, esos carros. Ya no adores a Dios. Mira, mejor ven a estos conciertos. ¿Sí? Ya no te postres. Mejor más llega y estate parado. Porque sabe que de esa manera... tú lo vas a recibir. Cuando tú te postras al Señor vas a recibir más, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el 11, pero en el 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Amén. Ataca tu servicio. Ajá. No solamente la adoración, ataca tu servicio. Ahora, del servicio. Sí. Cuando tú quieres servir a Dios, el enemigo no quiere que sirvas. Claro, como yo les he dicho a los hermanos, hay que discernir. Si está cumpliendo en todo, pues si no le quieren dejar predicar o no lo quieren dejar que alabe a Dios, pues eso ya es en lo ministerial. Pero si no viene y no está totalmente todo el tiempo buscando a Dios, pues ¿de qué va a dar o de qué va a enseñar? Si unas fuentes están en el mundo y unas fuentes que tiene están en Dios. Todas nuestras fuentes deben estar en Dios. Es decir, nuestros dos pies en Cristo. Tengo un pie allá en la prostitución, allá en las pachangas y fiestas del mundo, y ya después cuando llegó el domingo, ya voy porque ya llegó la máscara del santo, y ya después sale la del perro aguayo, como dice uno. Esa es hipocresía. El Señor me habló del tema, la insuficiencia del cristiano en la iglesia y la hipocresía. Es otro tema que me está hablando el Señor. Entonces, ataca el servicio y al solo servirás. O sea, Dios me está diciendo que Satanás está sujeto a lo que le dice Dios. Satanás es un perro amarrado que tiene que, para ir contra un siervo y acusarlo, lo va a acusar allá en el tercer cielo. ¿Ya viste ese Miguel? Dice, ¿qué te alaba y dónde está? ¿O qué dice? ¿Qué hace? ¿Sí? Te acusa. Sí. Entonces, ahí vemos que te acusa. Pero ahorita estamos viendo los ataques que él emplea en el desierto. Entonces, el servicio. Él no quiere, si Dios te llamó, sé fiel al Señor, sé obediente, sujétate, aplícate.
estate en todos los cultos, servicios, discipulados y listo, eso es todo. Y ya vas a predicar con poder y autoridad. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú sirvas a Dios. Te ataca para que tú no sirvas a Dios. Es decir, que tu servicio sea a Él. Y su adoración no sea a Dios, sea a Él. ¿Sí? En el 11, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían? Al Señor. ¿Sí? Pero cuando hablo de angelología y de demoniología, les digo que ya ángeles que Dios nos asignó para protegernos. Hay ángeles que Dios nos dio para apoyarnos en el servicio para la obra de Dios. Hay un ejército. Entonces, también me está diciendo el Señor que te hable de una vez por todas. ¿Por qué te sientes inseguro cuando el Espíritu Santo está dentro de ti? No lo andes buscando allá afuera. Ya recibiste a Cristo, ya está dentro de ti. El reino de los cielos está dentro de ti. Naturalmente que como Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él está en todo lugar. ¿Sí? Fíjate, el que intercede por ti es el Espíritu Santo, con gemidos que nosotros no entendemos. Intercede el Señor Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre en el tercer cielo. Intercede. ¿Qué es intercede? Que Él pide al Padre que no te pierdas. Porque así como dijo la hermana, el que andábamos perdidos éramos nosotros, no Dios. Esta también es otra que yo he enseñado, como de la manzana, como del pez grande, que le estaba diciendo en el estudio. Muchos dicen, ¿de qué le dio de comer Eva a Adán? De la manzana. Y ya escudriñando a fondo no dice manzana, dice del fruto prohibido. Del fruto del árbol. Pero no dice, ¿qué? Puede ser una pera, una papaya, una sandía, una ciruela, unos dátiles. No lo dice. Entonces, ¿por qué le añadimos? ¿Por qué le añadimos? Es lo que le decía el hermano. ¿Por qué le añadimos a lo que estoy discipulando? ¿O por qué dice, ¿de dónde cayó Jonás? En la ballena. No, dice la ballena. Gran pez. Y luego decía que clamaba desde el vientre del pez. Pero nunca decía desde dentro del vientre de la ballena. Y así muchas iglesias cristianas siguen hablando. Pero como dice la hermana, no criticamos, orando. Amén. Para que les llegue la revelación, para que lean la palabra. Sí, amén. Por eso el Señor quiere que leamos la palabra. Porque cuando tú lees la palabra diario, es como cuando comes diario, lo natural. Hay un hambre espiritual y hay un hambre natural. El hambre espiritual es desear estar en fuego, sirviendo al Señor, enamorado del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de Jehová, que es un solo Dios también. No son tres dioses. Es un Dios. Amén. Un trono. Gloria a Dios. ¿Sí? Y el Señor tiene su gloria, pero también el enemigo le copia. El enemigo dice, yo también tengo mi gloria. Que también tiene sus adeptos, que vamos a ver ahorita en la otra parte. Su iglesia satánica, su Biblia satánica, sus misas negras, sacrificio de sangre de animales, buscando adeptos, engañando. Sí. Entonces, dice, y aquí vinieron ángeles y le servían a nuestro Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús venció en el desierto a Satanás. Todas sus estrategias, ataques, vemos que los derribó. Así es. Entonces, con la palabra. Ahora vamos a Lucas 4, porque ahí hay otra partecita. Lucas 4 del 1 al 13. Aquí nos está diciendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso te digo que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos. Yo le digo al Señor, bebo del Espíritu Santo, bebo de la sanidad, medicina del Espíritu Santo. Beber en lo espiritual. Me introduzco en el tabernáculo de Dios.
Me oculto dentro de la sangre de Jesús. Eso va para ustedes que no les había enseñado el ámbito de la guerra. Yo me meto en la sangre de Jesús y me oculto. Me hago invisible. Mis enemigos no me van a poder ver, ni saben a dónde voy, ni qué hablo. Esa es otra área que yo cubro, la comunicación que tengo con el Padre en lo secreto. Eso yo les enseño en el ámbito de la guerra, en el ámbito para ministrar liberación. ¿Por qué? Y no, por eso les he dado hablando, y la hermana Gloria, que otra vez les dije un poco, que yo te voy a llevar a enseñar ahí, pero cuando tú ya estés bien, es decir, todos los días, estés firme. ¿Por qué? Porque aquí es cuidarte. No es que no quiera que pase, sino que Dios te está cuidando. Porque luego dice, es que no me quiere enseñar. No, es que primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo, obediente a Dios, conocer, estudiar la palabra, venir todos los discipulados para que conozcan la restauración de todas las cosas. Pero si nosotros decimos, es que ya llevo años y esto ya no sé, así decía un teólogo. Entonces, y quería ser enseñado en la guerra, porque no, lo que llevó allá en el instituto bíblico, pues pura teoría. Es que así es la liberación, así es la guerra. Y muchos ni siquiera creen en eso, menos dicen, el diablo no existe. Les engaña. Pero entonces, ¿qué nos trata de decir el Señor? Que para que tú poder ser usado por Dios, quiere disposición, pero sobre todo que todos los días estemos aquí buscando su presencia. Así es. Porque de esa manera yo te puedo enseñar, y su tiempo ya, enseñarte primero sanidad interior, luego enseñarte cómo ponerte la armadura, cómo cubrir todo tu espíritu, cuerpo y alma. Porque la iglesia también, me cubro con la sangre de Jesús, pero ¿qué cubres? Siempre así está, no tiene discernimiento. Y luego de ello, de sanidad interior, aprender a autoliberación, y después de ahí, liberación, para que después puedas entrar a la guerra. No puedes entrar antes si no sabes eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Lleno del Espíritu Santo. Amén. En tu desierto, en los desiertos que pasemos, siempre estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Amén. No debe haber huecos, no debe haber vacíos. Y yo siempre le digo, en el nombre de Jesús estoy vacío de todo lo malo, de todo lo que no es de Cristo. Solamente estoy lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, de nuevo el escenario del desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Te ataca con visiones falsas y escenarios falsos. Eso es lo que he estado enseñando en el área de los sueños. Aquí nosotros sí creemos en los sueños de Dios y en las visiones de Dios, pero hay que discernir cuándo son visiones de Dios y cuándo son sueños de Dios, y cuándo el enemigo, por momentos que vimos aquí, que le mostró a Jesús, también nosotros por momentos nos muestra, ¿sí? En sueños, ay, que te van a asaltar. Te muestra que tú, yo a mí me tocó mucho tiempo que estaba postrado en una silla. Ah, diablo mentiroso, que va a estar postrado toda tu vida y eternidad en el infierno, eres tú, Satanás. Yo lo contraatacaba con la palabra. O te ataca de que te vas a divorciar, o que yo me casaba con otra mujer. Sí, yo sé todas sus mañas, que en todos estos años, y por eso cuando hablo de los sueños, te digo, este sueño sí es de Dios, este sueño no es de Dios. En pocas palabras, todo sueño, porque Dios te habla en sueños con citas bíblicas, ¿sí? Pero sobre todo, desde el principio hasta el fin. Entonces, te muestro en unos momentos, el enemigo en un momento te puede poner un sueño de incubo y sucubo, que es lo que está sucediendo en la iglesia, que está teniendo sexo con un hombre, o el hombre con una mujer, y hasta tan mojada en las cobijas
y no sabe qué son demonios, incubo y sucubo, que hay que atar diario en el nombre de Jesús. Así es. Atar los demonios de pesadillas en el nombre de Jesús. ¿Sí? Atar los sueños y visiones de Satanás en el nombre de Jesús. Y solamente tengo los sueños y visiones de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Y descanso en los brazos de Cristo. Amén. Amén. Así yo digo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y le mostró en un momento, y le mostró en un momento, le mostró en un momento, y le mostró en un momento. ¿Sí? Entonces, y le mostró en un momento. ¿Sí? Es que esto que quede claro. ¿Sí? En pocas palabras, te ataca con sueños y visiones falsas. Todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Potestad. El enemigo te ofrece poder. Potestad, el enemigo te ofrece poder. Y muchos les engañan para meterlos a él, a sus iglesias satánicas. Les ofrece poder. Y el Señor me hablaba de los brujos mayores, porque en Catemaco hay brujos mayores. Dice, ahí está el brujo mayor. Yo le decía al Espíritu Santo, ¿a poco también hay brujos ahí? Sí. Y también hay brujos menores. Ay. Y entonces no tenía, pues ha aprendido, y entonces hay rangos. ¿Sí? Pero aquí dice, y a ti te daré esta potestad, la gloria de ellos. Fíjate, te ataca ofreciéndote su gloria de él, de Satanás, te ataca con ofreciéndote poder, Satanás. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Te anda ofreciendo y anda buscando adeptos. Te anda ofreciendo su gloria, su poder, y él da a quien le quiere servir. Por eso dice, él da a quien quiere. O sea que no a todos. Pues lógico que no. Pero hay unos que ya saben y así van a pedirle. Dices que allá en el cielo se aparece el diablo y le van a pedir dinero. ¿Sí? ¿Has escuchado? Sí. Y ya saben que está mal. Pero son hijos del diablo. Les engañan. Nosotros solamente le vamos a pedir a Cristo, al Espíritu Santo, a Jehová. Porque Él es el único que es el dueño de las riquezas y la plata. Y Él es el verdadero dueño de las riquezas y de todo. ¿Quién es? Jesucristo. Y tú, ya lo expliqué, si tú postrado me adorares, todos estos serán tuyos. Respondió Jesús y dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Te ataca con el conocimiento, con una parte del conocimiento de Dios, te ataca tratando de confundirte, ¿verdad? Pero vemos en el 12, respondió Jesús, le dijo, dicho está, dicho está. No solamente debes de decirle al diablo, escrito está, no me puedes tocar, ahora soy completamente de Cristo. Dicho está, soy hijo de Dios. ¿Sí? Ahora ya no eres víctima, ni eres de Satanás, ahora eres hijo de Dios. Esa es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo. Gloria.